Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de la Torre del Homenaje, que es la torre más significativa de este tercer recinto de la Alcazaba, o también conocido como Castillo Cristiano, Castillo Moderno a la Italiana o Castillo de Transición. Decimos que es Castillo de Transición castellano porque en él podemos observar los mismos recursos de arte y de defensa que podemos ver, por ejemplo, en el Castillo de Peñafiel en Valladolid. Sería importante destacar que este enclave, este castillo, tiene diferentes periodos, fases constructivas, siendo la primera a finales del siglo XV y que realmente se va a construir sobre la estructura de la Alcazaba islámica, que desgraciadamente fue destruida por el terremoto de 1487. Referente a su autoría, es algo bastante difuso, porque el diseño de la construcción del castillo es llevado a cabo por los militares de la Capitanía General de Artillería. Entonces podemos observar hasta 3 niveles de autoría, dependiendo de la jerarquía militar, siempre siendo el rey Fernando el que va a estar más arriba. Bueno, y para finalizar, podríamos puntualizar y decir que cabe la posibilidad que los planos de este castillo, de la construcción de este castillo, fuesen incluso destruidos para no caer en manos enemigas. La torre del homenaje estaba defendida por 2 zaguanes, por puerta en recodo y también por una puerta levadiza. Pero quizá el elemento más importante que va a tener y más significativo a la hora de defenderse va a ser la barrera, esta barrera que vemos aquí, que bueno, una barrera artillera que tiene un desdoblamiento de muralla con mayor grosor para evitar el ataque a pie del enemigo. Además, como podemos observar, tiene unas torres semicirculares alamboradas y una doble línea de tiro, con una artillería pesada abajo y una ligera arriba. Gracias a la transcripción del texto de la construcción del castillo de época moderna, sabemos que la barrera artillera, que es el elemento defensivo más importante que va a tener la torre del homenaje, fue reforzada con cal y argamasa, que se obtenía de la calcinación de la piedra de esta cava o foso. Si el enemigo conseguía pasar la barrera artillera, se iba a encontrar con otros elementos defensivos en el interior del enclave. Por ejemplo, 2 muros, también llamados pretiles, o también en la parte inferior con una artillería que podía atacar al enemigo, incluso si el enemigo pasaba al patio de armas. Pero tenemos que destacar la torre ochava, que era un almacén de pólvora que va a explotar en el siglo XVIII y desaparece, que podía vigilar desde la altura y tenía un muro que conectaba con la torre del homenaje. Sabemos que la función de almacén de pólvora después la va a tener lo que se llama hoy la Torre de la Pólvora, porque en el siglo XVIII se va a desinstalar un pararrayos. Gracias a la transcripción que va a hacer el militar José Aparici en el siglo XIX, en los textos de la construcción del castillo del siglo XVI de época moderna, sabemos que en este enclave y alrededor de esta torre vivieron 179 personas como tropa acuartelada, y que este recinto, este enclave, estaba equipado con 2 taonas, 2 aljibes, depósitos de agua, una noria también para captar el agua y con 6 molinos de mano. Estamos en uno de los zaguanes que se encuentran junto a la Torre del Homenaje. La Torre del Homenaje es un símbolo de un nuevo poder instaurado y lo que pretendía era intimidar al atacante y ser el último reducto en caso de ataque. Sabemos que es la construcción de todo el enclave, de todo este castillo cristiano, que mejor construcción va a tener calidad constructiva en sus sillares. Los muros, por ejemplo, de esta parte oeste, la parte sur y norte, no van a llegar a los 3 metros, pero en su parte este, que ellos llamaban la Alcazaba Vieja, debido a que es la parte más vulnerable y que da la barrera, va a tener 3,34 metros. También podemos decir que sabemos que en su interior, en el interior de sus muros, están los atanones que comunicaban con el aljibe que está en la base de esta torre y cogían el agua de lluvia. Está dividida en 2 alturas, la parte de abajo para la sala de armas y la parte de arriba, comunicada con una escalera de caracol, llegaba hasta la dependencia en donde se vivía el alcaide. Sabemos que las obras de la Torre del Homenaje nunca se llegaron a finalizar, faltándole un cuerpo que mediría unos 6,40 metros y que hubiese sido equipada con un cuerpo realmente de
un cuerpo de alberca muy parecido al que podemos ver en el castillo de los Vélez y con 8 troneras alrededor de esta azotea. Decir que lo que estamos viendo hoy día es el resultado de las restauraciones idealizadas o falsos históricos que realiza Prieto Moreno en el año 1963. Y lo mismo pasa con todo el enclave. Aunque las restauraciones comienzan en los años 40, muchos de los espacios que hemos visto son totalmente diferentes y no reales a lo que pudieron ser en épocas pasadas. Bueno, pues esto es todo y muchas gracias.